Nunca abrí las cosas de Laura, ni su teléfono, ni sus cartas, ni sus cajones. 5 años juntos y ni una sola vez. Por eso todavía no sé qué me llevó a ese cajón. El cuaderno estaba debajo de su ropa de invierno, envuelto en una bolsa de plástico. Lo abrí sin pensar. Primera página. La letra de Laura. Hoy lo engañé otra vez. Me abrazó y me dijo que era la persona en la que más confiaba. Casi le cuento todo. Sentí el estómago caer. Seguí leyendo. Peleas que no habíamos tenido. Una copa rota en la cocina. Un viaje cancelado. Pero lo que me dejó sin aire no fue la confesión. Fue una palabra en la página 3. Mi apodo de infancia. El que solo usaba mi padre. El que yo nunca le había dicho a Laura. Miré la fecha de esa entrada. Faltaban 2 meses. Y en la última página, con una letra más firme que el resto. Si estás leyendo esto, Daniel, el problema nunca fui yo. Llevábamos 5 años juntos, y yo siempre decía lo mismo cuando alguien me preguntaba cómo era Laura. Decía, es la persona más difícil de odiar que he conocido en mi vida. No lo decía como un cumplido vacío. Lo decía porque era verdad de una forma que me costaba explicar. Laura no era perfecta. Se olvidaba de los cumpleaños, dejaba los cajones abiertos. Tenía una costumbre irritante de no terminar las series que empezaba. Pero había algo en ella que hacía que ninguna de esas cosas importara demasiado. Una especie de calma que te convencía de que todo estaba bajo control, incluso cuando no lo estaba. Sobre todo cuando no lo estaba. Nos conocimos en un trabajo que los dos odiábamos. Eso fue lo primero que nos unió. La misma clase de cansancio. La misma necesidad de salir a tomar aire durante la pausa del mediodía. Empezamos a coincidir en el mismo banco del parque sin haberlo planeado. Primero fueron 10 minutos, luego 20. Luego dejamos de volver a la oficina después de comer y nadie dijo nada porque nadie nos echaba de menos. A los 3 meses dejé ese trabajo. A los 4, Laura también. A los 6 vivíamos juntos. Nunca hablamos de si era demasiado rápido. Simplemente ocurrió con esa naturalidad que tienen las cosas cuando no las fuerzas. Y durante 5 años, esa naturalidad se mantuvo. Sin grandes dramas, sin traiciones, sin noches durmiendo en el sofá después de una pelea que no tenía solución. Por eso todavía no sé explicar lo que sentí cuando abrí ese cajón. Era un sábado por la mañana. Laura había salido a comprar, y yo buscaba una bufanda que creía haber guardado ahí el invierno anterior. Moví su ropa de un lado para otro sin prestar demasiada atención. Y entonces lo vi. Un cuaderno negro, del tamaño de una agenda, envuelto en una bolsa de plástico transparente. Lo que me llamó la atención no fue el cuaderno en sí, fue la bolsa. Era el tipo de protección que usas cuando quieres que algo dure, cuando no quieres que el tiempo lo estropee. Lo saqué sin pensar, lo abrí sin pensar, y entonces empecé a pensar demasiado. La primera página tenía una letra que me resultó familiar de una forma que no supe explicar. Pequeña, inclinada hacia la derecha, con una forma de hacer la S que me produjo un vuelco en el estómago. Me dije que era la de Laura. Necesitaba que fuera la de Laura. Y en ese momento, querer creer algo con suficiente fuerza es exactamente lo mismo que creerlo. Solo esa línea, en el centro de la página. Hoy lo engañé otra vez. Me abrazó y me dijo que era la persona en la que más confiaba. Casi le cuento todo. Me quedé de pie, con el cuaderno en las manos, sin moverme. Leí la frase otra vez, y otra vez. Mi primer pensamiento fue que era ficción. Laura escribía a veces, no de forma constante, pero cuando algo la bloqueaba por dentro, buscaba un bolígrafo antes que una conversación. Me lo había dicho al principio de la relación. Escribir era su forma de ordenar lo que no cabía en palabras habladas. Así que pensé, es un personaje, es una historia que está inventando. No soy yo. Me convencí de eso durante aproximadamente 4 segundos. Luego pasé a la siguiente página. Lo que encontré ahí no tenía ninguna explicación cómoda. Era una descripción detallada de una discusión. Nuestra discusión. La que no habíamos tenido todavía, pero que yo reconocí en cuanto empecé a leer, con esa sensación extraña de conocer un lugar que nunca has visitado. Hablaba del cumpleaños de mi madre, de una cena que yo había querido organizar
y que Laura no había apoyado, de palabras exactas que ninguno de los dos había dicho aún. La fecha estaba escrita en la esquina superior derecha. Faltaban 4 días. Cerré el cuaderno, lo envolví en la bolsa, lo volví a poner en el cajón exactamente como lo había encontrado. Puse la ropa encima y no dije nada cuando Laura llegó con las compras. Esa tarde intenté comportarme con normalidad. Creo que lo conseguí. Comimos juntos, vimos algo en la televisión, hablamos de cosas sin importancia. Pero todo el tiempo había una parte de mí que observaba cada gesto de Laura buscando algo que no sabría nombrar. Una fisura, una señal. No encontré nada, lo cual de alguna manera fue peor. 4 días después, durante la cena, mencioné el cumpleaños de mi madre. Dije que quería organizar algo especial, una cena en casa, invitar a mi hermana, hacer las cosas bien por una vez. Laura dudó antes de responder. Me dijo que ese fin de semana tenía trabajo acumulado, que tal vez sería mejor dejarlo para más adelante, que mi madre lo entendería. Yo no grité, no di ningún portazo, pero algo cambió en el tono de la conversación y los dos lo notamos. Hubo palabras que sonaron más duras de lo que pretendían, silencios que duraron demasiado, y al final Laura se levantó a fregar los platos y yo me quedé en la mesa mirando el mantel. Exactamente como estaba escrito. No dormí esa noche. A las 3 de la mañana fui al cajón, saqué el cuaderno y lo leí entero. 34 páginas. Necesité 2 horas. Había cosas que podían explicarse como coincidencia, detalles vagos que cualquier pareja podría reconocer como propios porque son universales, las tensiones pequeñas, los malentendidos, el cansancio acumulado. Eso podría ser ficción bien escrita. Pero había otras cosas que no tenían explicación posible. La reserva del viaje a Valencia, por ejemplo. Llevábamos meses hablando de ese viaje. Era algo que los dos queríamos y que los dos postergábamos. En el cuaderno había una entrada que describía el momento exacto en que la cancelábamos. Un problema de última hora en el trabajo de Laura. Una llamada que llegaba un jueves por la tarde. La decepción que yo intentaba no mostrar. 12 días después de que yo leyera esa página, Laura recibió una llamada un jueves por la tarde. Colgó con cara larga. Me dijo que había un problema con un cliente importante, que tendría que quedarse ese fin de semana, que lo del viaje tendría que esperar. Asentí. Fui al baño. Abrí el grifo para que no me oyera. Y me quedé mirando el agua correr durante varios minutos sin ser capaz de pensar en nada coherente. La copa fue lo que terminó de romperme. Una noche de martes, sin ninguna razón especial, estaba recogiendo la cocina después de cenar. Moví el brazo para alcanzar el estante de arriba y mi codo rozó una copa de vino que había dejado demasiado cerca del borde. La copa cayó, se hizo añicos en el suelo. Me quedé inmóvil durante un momento antes de agacharme a recoger los trozos. Y mientras lo hacía, con los pedazos de cristal en la mano, me acordé de que esa escena estaba descrita en el cuaderno con una precisión que me resultó obscena. El martes, la cocina, el estante, el sonido del cristal contra el suelo. Todo estaba escrito, todo había ocurrido. Esa noche no puse los trozos en la basura inmediatamente. Los dejé sobre la encimera, alineados, como si fueran una prueba de algo que todavía no entendía. Laura me preguntó por qué. Le dije que no lo sabía. Y era verdad. Volví al cuaderno con una intención diferente. Ya no buscaba coincidencias. Buscaba el nombre. Lo había visto la primera vez que lo leí, pero no le había prestado suficiente atención porque en ese momento me parecía un detalle menor comparado con todo lo demás. Ahora lo veía de otra forma. Sergio. Aparecía 14 veces en 34 páginas. No siempre en el mismo contexto. A veces era una mención breve, casi de pasada. Otras veces ocupaba párrafos enteros. Con Sergio no tengo que fingir. Hoy Sergio me dijo algo que no le había dicho nadie en mucho tiempo, que merezco más. Casi le cuento a Sergio lo de Daniel. Me contuve, pero cada vez me cuesta más. Sergio me entiende de una forma que yo no sé si Daniel podría entender. Leí esas frases varias veces cada una. Intenté recordar si Laura había mencionado alguna vez a alguien con ese nombre. No encontré nada. Lo busqué en sus contactos del teléfono una noche mientras dormía.
No vi ningún Sergio. Busqué en sus redes sociales. Nada. Un nombre sin rostro, sin número, sin rastro. Que no pudiera encontrarlo fue lo que más me perturbó, porque significaba que era alguien que Laura mantenía completamente separado de su vida conmigo. Y eso requería un esfuerzo deliberado, una decisión consciente de mantener ese compartimento cerrado. Las personas no hacen eso con los compañeros de trabajo o con los amigos de toda la vida. Las personas hacen eso con los secretos. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que intenté comportarme con normalidad, y creo que lo conseguí con una eficacia que ahora me resulta perturbadora. Desayunábamos juntos, veíamos series por las noches, teníamos conversaciones completamente ordinarias sobre cosas completamente ordinarias, y yo guardaba el cuaderno debajo de mi ropa en el armario de la habitación de invitados, en una bolsa diferente a la original, con un pelo mío pegado en el cierre, para saber si alguien lo abría mientras yo no estaba. Nadie lo abrió, o nadie quiso que yo lo supiera. Empecé a no distinguir la diferencia. Fue durante esas 3 semanas cuando empecé a notar otras cosas, pequeñas, el tipo de cosas que no habrías visto si no estuvieras buscando. Laura empezó a dejar el teléfono boca abajo, sobre la mesa, cuando antes lo dejaba boca arriba. Empezó a cerrar el portátil cuando yo entraba en la habitación, no de golpe, no con urgencia, sino con ese movimiento casual que precisamente por su calma resultaba más llamativo. Una noche se rió de algo que había en la pantalla antes de darse cuenta de que yo estaba mirando, y entonces la expresión cambió de una forma casi imperceptible. Casi. Me dije que estaba interpretando cosas, que la mente busca patrones cuando tiene miedo, y los encuentra aunque no existan. Pero entonces llegó el martes de la 3ª semana. Laura llegó a casa con mejor humor del habitual. Eso en sí mismo no era extraño. Pero había algo diferente en la forma en que entró por la puerta. Una especie de energía que no encajaba con el final de un día de trabajo normal. Se quitó el abrigo, lo colgó, y dijo con una naturalidad que todavía me resulta difícil de describir: «Han contratado a alguien nuevo en el departamento. Es muy majo, ya lo conocerás». Hizo una pausa de menos de un segundo. «Se llama Sergio». Lo dijo mirando hacia el perchero, no hacia mí. Yo no respondí de inmediato. Necesité un momento para asegurarme de que mi voz iba a sonar normal antes de usarla. «¿Ah, sí? ¿Y a qué se dedica?» «Diseño gráfico». «Llevan tiempo buscando a alguien para ese puesto». Asentí. Laura fue a la cocina y abrió la nevera. Yo me quedé en el recibidor con el abrigo todavía puesto, con las llaves en la mano, sintiendo que el suelo había cambiado de textura bajo mis pies sin que nadie me hubiera avisado. Sergio, el nombre que no tenía rostro. Ahora tenía uno, y yo iba a conocerlo. Esa noche esperé a que Laura se durmiera. Me levanté despacio, fui a la habitación de invitados, saqué el cuaderno. El pelo seguía en el cierre. Lo abrí en la sección donde aparecía el nombre por primera vez. Hoy conocí a Sergio. No sé todavía qué pensar. Esa entrada no tenía fecha. Busqué entre las páginas siguientes hasta encontrar algo que no había visto antes, o que no recordaba haber visto. Una frase corta, casi al margen, con una letra ligeramente diferente al resto, como si hubiera sido escrita en un momento diferente, con más prisa o con menos luz. Cuando Daniel conozca a Sergio, va a entender todo. O no va a entender nada. Cerré el cuaderno. Lo guardé. Volví a la cama. Laura dormía con la respiración tranquila, la misma de siempre, y yo me quedé mirando el techo durante horas, preguntándome qué significaba esa diferencia. ¿Entender todo o no entender nada? Como si las dos opciones fueran igual de posibles. Como si alguien ya supiera cuál iba a ser la mía. Lo peor no era el nombre. Lo peor era que cada vez que abría el cuaderno, encontraba algo que juraba no haber leído la vez anterior. Y ya no sabía si era porque las páginas cambiaban o porque yo estaba cambiando. La cena fue un viernes. Laura lo mencionó esa misma mañana, casi de pasada, mientras se preparaba para salir, que algunos compañeros quedaban después del trabajo, que sería informal, un sitio cerca de la oficina, que si me apetecía ir no había problema, pero que tampoco era obligatorio.
Lo dijo de esa forma que tienen las personas cuando quieren que digas que sí, pero no pueden pedírtelo directamente. Dije que sí, no porque quisiera ir, sino porque necesitaba ver a Sergio antes de que Sergio me viera a mí. Necesitaba tener esa ventaja de unos segundos, esa fracción de tiempo en la que puedes observar a alguien sin que sepa que lo estás haciendo. Había pasado semanas construyendo una imagen de ese hombre a partir de 14 menciones en un cuaderno, y necesitaba saber si la imagen se parecía en algo a la realidad. No me preparé para lo que encontré. Llegamos al restaurante los últimos. El grupo ya estaba sentado. 4 personas alrededor de una mesa larga, con bebidas a medias y esa energía de gente que lleva un rato hablando de cosas que no importan demasiado. Laura saludó con la naturalidad de siempre, besó a 2 de las chicas, estrechó la mano de un hombre mayor con gafas. Y entonces el último se levantó. Sergio tenía unos 35 años, pelo oscuro, la clase de cara que no te dices que es guapa, pero que tampoco puedes ignorar. Se acercó a Laura primero, le dio 2 besos, y en ese movimiento corto yo analicé 3 cosas. La distancia entre sus cuerpos, el tiempo que duró el contacto, si alguno de los dos dudó antes de separarse. No encontré nada concluyente. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa abierta y me tendió la mano. Tú debes ser Daniel. Laura me ha hablado mucho de ti. Su apretón de manos era firme, su mirada directa. Su tono no tenía ninguna de las marcas que yo buscaba, ni demasiada confianza, ni demasiada precaución. Lo mismo, dije. Era mentira. Laura no me había dicho prácticamente nada de él, más allá del nombre y el departamento. Nos sentamos, y yo empecé a trabajar. Durante 3 horas observé a Sergio con la atención de alguien que se juega algo en ello. Analicé la forma en que miraba a Laura cuando ella hablaba, la forma en que se reía de sus comentarios. Si había algo en esa risa que duraba un segundo más de lo necesario, si había algo en esa mirada que se quedaba un poco después de que la conversación hubiera seguido adelante. También observé a Laura, si giraba el cuerpo hacia él sin darse cuenta, si usaba su nombre con más frecuencia que el de los demás, si había algún código en la conversación, alguna referencia compartida que los demás no pillaran, pero que yo sí pudiera detectar desde fuera. Encontré algunas cosas que podían ser algo, y encontré una cosa que definitivamente no era lo que yo esperaba. A mitad de la cena, Sergio sacó el teléfono para enseñar una foto. Era una imagen de unas vacaciones recientes, una playa, luz de tarde. En la foto, Sergio aparecía con otro hombre, un brazo sobre los hombros, sonriendo los dos. Mi pareja, dijo Sergio, sin más explicación, como quien menciona algo que no necesita contexto. Los demás asintieron con naturalidad. Yo también asentí, por fuera. Por dentro, algo se reorganizó de una forma que no fue alivio, sino confusión. Porque una parte de mí había construido un escenario muy concreto sobre quién era Sergio y qué hacía en la vida de Laura. Y ese escenario de repente no encajaba con la realidad del hombre que tenía delante. Pero entonces pensé, eso no cambia nada de lo que está escrito. Y eso, de alguna manera, fue lo más perturbador de toda la noche. Volví a casa con Laura sin decir mucho. Ella lo interpretó como cansancio. Me preguntó qué me había parecido la gente. Le dije que bien, que Sergio parecía majo. Lo dije con cuidado, sin énfasis, sin ningún tono que pudiera leerse como sospecha o como su contrario. Laura dijo que sí, que era muy buena persona. Se duchó, se metió en la cama, se durmió rápido como siempre, y yo me quedé mirando el techo durante horas, intentando cuadrar lo que había visto con lo que sabía. Sergio tenía pareja. Sergio era abierto al respecto. Sergio no había mostrado ningún comportamiento que pudiera calificarse de sospechoso en toda la noche. Pero el cuaderno no mentía. El cuaderno llevaba semanas diciéndome cosas que luego ocurrían exactamente como estaban escritas. Así que me dije que había otra posibilidad, que la pareja fuera una pantalla. Que lo que había entre Sergio y Laura fuera precisamente de ese tipo que necesita cubrirse con normalidad. Que la cena del viernes fuera en sí misma una forma de presentarme a alguien de la manera más inocente posible para que yo bajara la guardia. Me dije todo eso, y una parte de mí
Sabía que estaba construyendo una arquitectura de sospechas que podía sostener cualquier dato sin importar en qué dirección apuntara. Esa parte la ignoré. Las semanas siguientes, Laura empezó a cambiar de ritmos. No de golpe, no de una forma que fuera fácil señalar con el dedo, sino de esa manera gradual que te hace dudar de tu propia percepción, que te hace preguntarte si no será que eres tú el que ha cambiado y no el mundo que te rodea. Llegaba tarde 2 o 3 veces por semana, siempre con una explicación que tenía sentido. Un cliente, una reunión que se alargó, una compañera que necesitaba terminar algo antes del día siguiente. Las explicaciones eran razonables. Ese era el problema. Eran demasiado razonables, del tipo que no puedes rebatir sin quedar como el que busca pelea sin motivo. El teléfono, que semanas antes había empezado a dejar boca abajo sobre la mesa, ahora desaparecía directamente dentro del bolso en cuanto cruzaba la puerta. Ya ni siquiera llegaba a la mesa. Una noche lo vi vibrar 2 veces seguidas, y cuando miré hacia ella, vi que ya lo había cogido, que ya lo había silenciado, con ese movimiento automático de alguien que estaba esperando ese momento. Me preguntó si quería más vino, le dije que sí, y ninguno de los dos habló de lo que acababa de ocurrir. Volví al cuaderno casi cada noche. Era un ritual que me avergüenza describir, pero que tampoco puedo omitir, porque forma parte de lo que me estaba pasando. Me levantaba cuando Laura estaba dormida. Iba a la habitación de invitados, lo sacaba de debajo del colchón donde lo había movido y lo leía durante horas, buscando detalles que se me hubieran escapado. Y siempre encontraba algo. No sé si era porque el cuaderno cambiaba o porque yo lo leía de forma diferente cada vez. Esa distinción dejó de importarme en algún momento que no supe identificar. Una noche encontré una entrada que juraría no haber leído nunca. Estaba entre 2 páginas que conocía de memoria, como si alguien la hubiera insertado mientras yo no miraba. La letra era la misma de siempre, las mismas características que había aprendido a reconocer. Decía, el jueves, Hotel Avenida, será la última vez. Después tendré que decirle la verdad a Daniel o perderlo todo. Sin nombre, sin más contexto. El jueves, Hotel Avenida. Miré la fecha de la página anterior para intentar situar cuándo había sido escrita. No tenía fecha. Ninguna de las páginas del entorno tenía fecha. Pasé el resto de la noche mirando esas 2 líneas. La última vez, decirle la verdad. El cuaderno llevaba semanas preparándome para algo. Cada página era un escalón, y ese escalón en concreto se sentía diferente al resto, más alto, más definitivo. Me pregunté cuántos jueves quedaban. Conté los días. 4. Durante esos 4 días me volví sistemático de una forma que ahora reconozco como el inicio de algo que no tenía nombre entonces, pero que lo tiene ahora. Empecé a registrar los horarios de Laura con una precisión que nunca había tenido. ¿A qué hora salía? ¿A qué hora llegaba? Si el trayecto tenía sentido con el tiempo que tardaba. Descargué una aplicación que mostraba el tráfico en tiempo real para calcular si los minutos cuadraban. La mayoría de las veces cuadraban. Eso no me tranquilizó, solo me hizo pensar que calculaba bien los márgenes. Revisé sus cuentas bancarias. Éramos una pareja con finanzas separadas, así que no tenía acceso directo, pero sí podía ver los extractos compartidos de la cuenta conjunta que usábamos para los gastos comunes. No encontré nada en esa cuenta. Eso tampoco me tranquilizó. Una tarde, sin haberlo planeado, salí del trabajo 1 hora antes y me fui hasta la calle donde estaba la oficina de Laura. Aparqué a media manzana y esperé sin saber exactamente qué esperaba ver. Laura salió a la hora habitual, sola, fue directamente al metro y llegó a casa 20 minutos después de lo que yo tardé en llegar por otro camino. Esa noche cené con ella y le pregunté cómo había ido el día. Bien, dijo. Normal. Asentí. Normal. El miércoles por la noche fue la primera vez que sentí que ya no podía más. No con Laura, con la espera. Estábamos viendo algo en la televisión cuando el teléfono de Laura vibró. Ella lo cogió, lo miró y una sonrisa apareció en su cara. No una sonrisa grande, una de esas sonrisas pequeñas que se forman antes de que la persona tenga tiempo de decidir si quiere que la veas. Se levantó.
Voy al balcón un momento. Cerró la puerta de cristal detrás de ella. Yo esperé 30 segundos. Luego me acerqué sin hacer ruido. Me quedé a un lado del cristal donde ella no pudiera verme directamente si miraba hacia adentro. La observé. Estaba de espaldas, con el teléfono pegado a la oreja, con esa postura de quien no quiere que la conversación se escape por los bordes. El balcón era pequeño, y la noche estaba tranquila, y a través del cristal llegaban fragmentos de sonido, pero no palabras completas. Hasta que llegaron dos, claras, sin posibilidad de error. Te quiero. Una pausa. No sé qué haría sin ti. Se quedó callada un momento, escuchando. Luego se rió de una forma suave, privada, del tipo de risa que no fabricas para una audiencia. Me alejé del cristal antes de que se girara. Me senté en el sofá. Volví a poner los ojos en la pantalla sin ver absolutamente nada de lo que pasaba en ella. Laura entró 2 minutos después. Era una amiga, dijo, dejando el teléfono boca abajo sobre la mesa. Un tema de esos que se alargan. Asentí, sonreí. Y en ese momento, detrás de esa sonrisa, algo se cerró dentro de mí, con un sonido que solo yo pude escuchar. Ya no era sospecha, ya no era miedo, era certeza. El jueves salí del trabajo a las 4 de la tarde. No avisé a nadie, no inventé una excusa. Simplemente cogí mis cosas y salí porque si me quedaba un minuto más dentro de ese edificio, iba a romper algo, o a decirle a alguien algo que no podría deshacer. Me fui a esperar a la calle de la oficina de Laura. Esta vez no aparqué a media manzana. Aparqué justo enfrente, con el coche en punto muerto y los ojos en la entrada del edificio. Ella salió a las 6:15. Llevaba el abrigo oscuro, el bolso cruzado, el pelo recogido. Caminaba rápido, con esa forma de moverse que tiene cuando sabe exactamente a dónde va. No miró a los lados. No sacó el teléfono. La seguí. No a pie, con el coche, a distancia, con 3 o 4 vehículos entre nosotros. Había pensado en esto durante días sin saber que lo había pensado, y me sorprendió lo automático que resultó todo. El cerebro tiene esa capacidad terrible de prepararte para cosas que no te has permitido imaginar conscientemente. Laura tomó la autovía hacia las afueras. La seguí. Salió en una zona que no conocía bien, calles más anchas, menos tráfico. Aparcó en la calle frente a un hotel pequeño de fachada gris. Hotel Avenida. El nombre en letras metálicas sobre la puerta, igual que en el cuaderno. Se bajó del coche. Caminó hacia la entrada. Antes de empujar la puerta, se detuvo un segundo. Miró atrás. No hacia mí, hacia ningún lugar en particular. Como si le hubiera dado un escalofrío de repente, o como si quisiera recordar cómo era el mundo antes de entrar. Luego entró. Esperé en el coche durante 20 minutos. Los conté, uno a uno. En algún momento del minuto 12 dejé de sentir las manos. No de frío, de tensión. Tenía los dedos cerrados sobre el volante con una fuerza que no había decidido ejercer. En el minuto 20 salí del coche. Entré al hotel. La recepcionista me miró sin demasiado interés. Le dije que buscaba a mi pareja. Le di el nombre de Laura. Tecleó algo. Habitación 12, dijo. Primera planta. Subí por las escaleras porque no quería esperar el ascensor. El pasillo de la primera planta olía a moqueta vieja y a ese ambientador genérico que tienen todos los hoteles pequeños. Conté las puertas. 12. Me paré delante. Puse la mano en el pomo. Y durante ese segundo, con la mano en el pomo y el pasillo vacío detrás de mí, me di cuenta de que había una parte de mí que no quería abrir esa puerta, que prefería quedarse en el pasillo, en ese espacio donde todavía no sabía nada con certeza, donde todavía era posible que me equivocara. Pero esa parte no ganó. Abrí la puerta. No había ningún hombre. Eso fue lo primero que registré, y lo registré de una forma extraña, casi mecánica, como un dato que el cerebro procesa antes de que el resto del sistema tenga tiempo de reaccionar. La habitación era pequeña, una cama que nadie había deshecho, una mesita con un vaso de agua, y frente a la ventana, una mesa sobre la que había un portátil abierto con una videollamada activa. Laura estaba sentada frente al portátil. Se giró cuando abrí la puerta. No se levantó, no gritó,
No puso cara de sorpresa. Me miró con una expresión que no supe leer en ese momento y que tardé horas en entender. No era miedo ni era ira. Era algo parecido al alivio. El alivio agotado de alguien que lleva mucho tiempo cargando con algo y que finalmente puede soltarlo. Dijo, «Cierra la puerta, Daniel. Tenemos que hablar». Cerré la puerta. Miré la pantalla del portátil y el suelo desapareció. En la pantalla, pixelada por una conexión inestable pero completamente reconocible, estaba mi madre, con los ojos rojos, con el teléfono apretado entre las dos manos, mirándome como si llevara tiempo esperando este momento, como si ella también supiera algo que yo todavía no había entendido. Esa noche no abrí el cuaderno. Era la primera vez en semanas. Ya no lo necesitaba. Me senté en el borde de la cama sin que nadie me lo pidiera. Las piernas simplemente decidieron que era el momento. Mi madre seguía en la pantalla. Laura seguía frente al portátil. Y yo seguía con el abrigo puesto, como si una parte de mí todavía creyera que esto era algo de lo que se podía salir corriendo. Fue Laura la que rompió el silencio. No gritando, no llorando, con una voz baja y completamente controlada que me resultó más difícil de soportar que cualquier grito. «Llevas semanas siguiéndome, Daniel». No era una pregunta. «Revisas mi teléfono por las noches. Lo sé porque cambio el ángulo del cargador cada vez que lo dejo, y siempre aparece movido por la mañana. Llevas el cuaderno encima. Lo sé porque huele a tu colonia cuando lo encuentro en sitios donde no debería estar». Hizo una pausa. «Y esta tarde te vi en el aparcamiento de la oficina. No era la primera vez». El aire en la habitación cambió de textura. No te dije nada porque quería entender hasta dónde ibas a llegar. Ahora sí miré a mi madre en la pantalla. Ella asintió despacio, sin decir nada, como confirmando algo que los dos ya sabían y que yo apenas empezaba a intuir. «¿Qué está pasando?», conseguí decir. Laura cerró el portátil. Mi madre desapareció. Y entonces Laura me miró de una forma que no le había visto nunca, sin filtros, sin esa capa de calma que siempre mantenía entre ella y el mundo. «Te voy a contar la verdad», dijo, «toda, y necesito que no me interrumpas hasta que termine». Asentí, no porque pudiera hacer otra cosa, sino porque por primera vez en meses sentí que alguien estaba a punto de darme suelo firme donde pisar. Empezó por el principio. Me dijo que llevaba 3 meses hablando con mi madre a escondidas, no porque quisiera ocultármelo, sino porque cada vez que había intentado hablar conmigo directamente, yo lo negaba. Decía que estaba bien, decía que eran imaginaciones suyas, decía que exageraba. «Tu madre fue la que me habló de cómo eras de adolescente», dijo, «después de lo de tu padre. El año que siguió al descubrimiento». Me quedé quieto. «Me contó que te cerraste, que dejaste de hablar de ello y actuaste como si no hubiera pasado. Que un día simplemente decidiste que ya estaba superado y que cualquiera que intentara hablar del tema recibía un muro. Mi madre y yo nunca habíamos hablado de eso. No de verdad. Habíamos hablado alrededor, encima, por los lados, pero nunca de frente. Fue ella quien propuso el hotel», dijo Laura. «Un sitio neutro, donde no pudieras salir por la puerta de casa y dar el tema por zanjado, donde tuvieras que quedarte y escuchar». Algo en mi pecho se aflojó y se tensó al mismo tiempo. La llamada del miércoles. «Te quiero. No sé qué haría sin ti». Mi madre, solo mi madre. Y yo había construido sobre esas 4 palabras una certeza absoluta que durante 24 horas había sentido como la prueba definitiva de todo lo que temía. «Hay más», dijo Laura. Sacó del bolso una carpeta de plástico transparente. Dentro había documentos, folios impresos, con membrete, con fechas, con firmas. Los reconocí antes de leer el nombre que aparecía en la esquina superior derecha de cada página. El mío. «Son notas de terapia», dijo Laura. 14 meses atrás. Las cogí, las hojeé sin poder procesar lo que veían mis ojos, con esa sensación de leer algo en un idioma que conoces, pero que de repente no reconoces. Mi letra, mi firma, mi nombre. El terapeuta se llamaba Sergio. El aire salió de mis pulmones de golpe. «No es el Sergio del trabajo», añadió rápido. «Es otro.
Un terapeuta al que fuiste tú solo, sin decirme nada, hace más de un año. Me quedé mirando los papeles. Empezaste la terapia después de descubrir lo de tu padre, lo de la otra familia, los 10 años. Eso sí lo recordaba. Lo que no recordaba era el resto. Sergio te propuso un ejercicio, dijo Laura. Escribir tus miedos más profundos como si ya hubieran ocurrido. Darles nombres, fechas, detalles concretos. La idea era que al hacerlos tangibles, al verlos escritos en papel, les quitabas poder. Los sacabas de la cabeza y los ponías fuera, donde podías mirarlos sin que te controlaran. Hizo una pausa. Escribiste la traición, la mía, el cuaderno, mi cuaderno. Le diste un nombre al otro hombre, Sergio, como tu terapeuta. Las notas no explican si fue consciente o no. Hizo una pausa breve antes de continuar. También usaste tu apodo de infancia en una de las páginas, el que usaba tu padre. Me miró. Supongo que cuando escribes tus miedos más profundos, los detalles que emergen son los que más duelen. Yo nunca empecé. Dejaste la terapia a los 4 meses. Me cortó sin brusquedad, sin terminar el proceso. Y cuando lo dejaste, bloqueaste todo. El cuaderno, las sesiones, el ejercicio, todo. Como habías bloqueado lo de tu padre, como siempre has bloqueado las cosas que no sabes cómo digerir. Silencio. No lo recordabas porque no querías recordarlo. Miré mis manos sobre los papeles. Pensé en los últimos meses, en las semanas de vigilancia, en las noches sin dormir, en las horas contando minutos en un aparcamiento con el motor apagado. Pensé en la copa de vino, en la discusión por el cumpleaños de mi madre, en el viaje a Valencia que nunca hicimos. Todo escrito por mí, todo cumplido. Pero si yo había escrito el cuaderno, eso significaba que las profecías no eran profecías, eran otra cosa. Encontré el cuaderno hace 8 meses, dijo Laura. Me miró directamente mientras lo decía, sin apartar los ojos, como si quisiera asegurarse de que cada palabra llegaba. Lo leí entero en una noche, y entendí todo de golpe. Entendí por qué llevabas meses distante, por qué revisabas mis cosas, por qué a veces me mirabas como si yo fuera a decir algo que ya sabías de antemano. Se levantó, caminó hasta la ventana, habló de espaldas a mí. Intenté hablar contigo directamente, 3 veces. Te dije que notaba que algo no estaba bien, que me preocupabas, que podíamos buscar ayuda juntos. Las 3 veces me dijiste que exageraba. Una de ellas te molestaste. Lo recordaba vagamente. Una conversación en la cocina que había terminado con uno de esos silencios que los dos fingíamos que no habían ocurrido. Así que tomé una decisión, dijo. Si no podía convencerte con palabras, iba a usar lo único que sí te estaba llegando. Se volvió hacia mí. El cuaderno. Tardé unos segundos en entender lo que me estaba diciendo. La discusión por el cumpleaños de tu madre, dijo, la provoqué yo. Sabía exactamente cómo hacerlo porque llevábamos 5 años juntos y sé cuáles son los temas que te duelen. Elegí ese momento porque estaba escrito en el cuaderno y quería que lo vivieras y que luego lo releyeras y que empezaras a preguntarte cosas. El suelo volvió a desaparecer. La reserva del viaje. La cancelé yo. Hablé con mi jefa, le pedí un favor, organicé el pretexto del cliente. Lo siento, sé que lo esperabas. La copa, dije en voz baja. La rompí yo una tarde antes de que llegaras. Luego la pegué con un poco de adhesivo para que se cayera sola cuando rozaras el estante. Calculé el ángulo. Me puse de pie. No de rabia. Las piernas simplemente necesitaban moverse. ¿Por qué?, conseguí decir. ¿Por qué no me lo dijiste directamente? Te lo acabo de decir, respondió, con una paciencia que dolía más que el enfado. Lo intenté. No funcionó. Necesitabas vivirlo, no escucharlo. Necesitabas seguirme hasta aquí para creerlo. Caminé hasta el otro lado de la habitación. Luego volví. No había suficiente espacio para el movimiento que necesitaba hacer. ¿Y Sergio?, dije. El del trabajo. Lo conocí hace 3 años en un evento de trabajo, dijo. No éramos íntimos, pero confiaba en él. Cuando decidí hacer esto, lo llamé y le expliqué la situación.
El puesto llevaba meses vacante en mi empresa. Le pedí que se presentara. Accedió porque entendió lo que estaba en juego. Hizo una pausa. Sí, te presenté a alguien que ya conocía como si fuera un desconocido. Lo sé, pero si te lo hubiera dicho, habrías interpretado incluso eso como una prueba de algo. Sabe que tú tenías el cuaderno y que yo intentaba ayudarte a ver lo que no querías ver. Nada más. Su pareja también lo sabe. Los dos estuvieron de acuerdo. Pensé en la cena del viernes, en las 3 horas que había pasado analizando cada gesto de ese hombre, buscando grietas en una historia que nunca había existido. Las entradas nuevas, dije. Laura asintió despacio. Practiqué tu letra durante semanas. Tienes una forma muy concreta de hacer ciertas letras. La cogí de tus notas, de los mensajes en papel que me dejabas a veces en la nevera. Tardé más de lo que esperaba. Pensé en esas páginas que aparecían donde yo juraba que antes no había nada. La entrada del hotel, la última vez, el jueves, escritas por Laura, con mi propia letra. ¿Para qué?, dije. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué llegaras aquí?, dijo. A esta habitación, a esta conversación. Porque si no llegabas tú solo, ibas a destruirte solo, y a nosotros de paso. Hubo un silencio largo, demasiado largo. Yo seguía de pie en el centro de la habitación, sin saber dónde poner las manos ni la mirada. Hay una cosa más, dijo Laura. Sacó el cuaderno del bolso. Lo había tenido ella desde el lunes. Me lo dijo después, sin que yo lo preguntara. Lo había encontrado debajo del colchón de la habitación de invitados esa mañana, mientras yo estaba en el trabajo. Llevaba días sin revisarlo. Desde la noche del miércoles, desde el balcón, desde que la certeza me había vaciado de todo lo demás, ya no había necesitado leerlo. Ya creía saber lo que contenía. Eso también lo había calculado ella. Lo abrió en la última página. Me lo acercó. Las entradas del medio las escribí yo, dijo. Pero la primera página y la última no son mías. Miré la última página. Si estás leyendo esto, Daniel, el problema nunca fui yo. Conocía esa letra. Era la misma que en el resto del cuaderno, la que había aprendido a identificar, la misma que había analizado durante meses. Pero Laura me estaba diciendo que no era suya. ¿De quién es?, pregunté, aunque algo en mi interior ya lo sabía. Tuya, dijo. La escribiste tú, en el momento más lúcido de toda la terapia, según las notas de Sergio. La sesión 12. Te hizo escribirle una carta al yo que iba a olvidarlo todo. Me quedé sin palabras. No como acusación hacia mí, dijo Laura, como recordatorio hacia ti mismo, para el día en que lo hubieras olvidado todo y volvieras a buscar el problema fuera, para decirte que el problema nunca había sido yo. Tuve que sentarme. Lo hice despacio, en el borde de la cama, con el cuaderno en las manos. Leí la frase otra vez. El problema nunca fui yo. Yo mismo la había escrito. En el momento en que más claridad había tenido sobre lo que me estaba pasando, mi mente había encontrado la forma de dejarme una señal. Como quien esconde una llave bajo el felpudo antes de saber que va a perder la memoria de haberlo hecho. Y yo había encontrado esa llave. Y en lugar de entender el mensaje, lo había convertido en una amenaza. Había leído las palabras de mi yo más cuerdo, como si fueran las palabras de alguien que quería hacerme daño. Eso fue lo que me rompió. No el cuaderno, no los meses de paranoia, no las horas en aparcamientos con el motor apagado. Esto. Haberme traicionado a mí mismo de una forma tan completa que ni siquiera mis propias palabras podía reconocer como mías. Laura no se acercó. No me abrazó. No me puso una mano en el hombro. No hizo ninguno de esos gestos que hacemos cuando alguien llora o está a punto de llorar. Se quedó donde estaba, de pie frente a la ventana, dándome el espacio que necesitaba para procesar. Cuando pude hablar, pregunté lo único que me quedaba por preguntar. ¿Por qué no te fuiste? Tardó en responder. Porque te conozco, dijo al final. No al que llevas siendo estos meses, al que eras antes de que encontraras ese cuaderno, y al que eras antes de que descubrieras lo de tu padre. Hizo una pausa. Ese hombre vale la pena,
pero ese hombre necesita ayuda que yo no puedo darle. Sacó un sobre del bolso. Lo puso sobre la cama, a mi lado. No eran papeles de divorcio. Eran los datos de una clínica. Un terapeuta nuevo, distinto al Sergio del cuaderno. Una cita reservada para la semana siguiente, un martes por la tarde. «Puedo esperarte», dijo, «pero solo si tú también quieres seguir, y solo si vas». Lo miré, la miré a ella, y firmé esa misma noche. De camino a casa, solo en el coche, paré en un semáforo y abrí el cuaderno por última vez. En la primera página. Hoy lo engañé otra vez. Me abrazó y me dijo que era la persona en la que más confiaba. Casi le cuento todo. La miré durante un semáforo en rojo que no sé cuánto duró. Y por primera vez en meses, la miré sin necesitar que fuera de alguien. Era mi letra. Siempre había sido mi letra. Yo mismo había escrito la traición. Yo mismo la había leído como una confesión ajena. Y yo mismo había pasado meses persiguiendo la prueba de algo que había nacido dentro de mi propia cabeza. El semáforo se puso en verde. Guardé el cuaderno. Y no supe si lo que sentí en ese momento era alivio o era la forma más silenciosa que existe de romperse por completo.